Ya cargamos base. Nos vamos a iViews y cargan la base de datos que ustedes están trabajando. ¿Ya estamos todos? ¿Sí? Perfecto. Vamos a abrir nuestra serie y nos vamos a Prof. Y en Prof nos vamos a suavizamiento exponencial. Y después a ETS Exponential Smoothing. Y fíjense que aquí nos va a salir el suavizamiento exponencial aditivo y el multiplicativo. En la especificación nos sale aditivo o multiplicativo. ¿Cuál es el que quieres? Entonces, en función de eso, pues vamos a seleccionar. Vamos a decir que yo quiero el multiplicativo, el aditivo, perdón. Me dice que la tendencia de qué tipo es. En este caso, la tendencia, si yo estoy pidiendo un aditivo, lo lógico sería que dijera que la tendencia es aditiva, ¿no? Sin embargo, te da la opción de que sea también multiplicativa. Entonces, le digo que es una tendencia aditiva. ¿Y por qué nos pide la tendencia? Pues una vez que nosotros seleccionamos la tendencia, se va a activar los parámetros que ustedes necesitan. El parámetro alfa y el parámetro beta. ¿Esos parámetros para qué van a ser? Bueno, pues para que ustedes les den los parámetros de suavizamiento. El alfa va a ser la tendencia. Entonces vamos a ingresar un parámetro de 0.3 y un beta de 0.2, ¿no? En mi caso, ustedes también trabajan de una forma distinta. Ahora, antes de continuar, fíjense, si yo le digo que es multiplicativa, ¿qué pasa? Bueno, no se activó otro parámetro, tendría que haberse activado. Porque nos dice, bueno, es multiplicativa, ok, pero entonces tienes un componente estacional. Si tienes un componente estacional, ¿es multiplicativo o aditivo? Bueno, va a decir que es multiplicativo. Y entonces aquí se va a activar el parámetro de la estacionalidad. Voy a ponerlo con 0.1, mi parámetro de estacionalidad. Y también te da la especificación estacional con dos observaciones. ¿Ok? Sí. Y pues le doy a aceptar. Y acá también. O sea, ya se la todavía no me la detectó porque la importé mal. Voy a cerrarla y voy a importarla nuevamente. Importé mal la base. Import. Y aquí tenía que empezar en la hoja, en la columna B. Frecuencia regular, mostrar, y luego también se me da
Vamos a ver ahora si le importo bien. ¿No? Ahí está. Ahora sí ya. Fíjense, si importarla más, pues nos evita tener el estimador, ¿no? Y aquí ya nos da los valores. Ahora, estos valores pues nos va a decir los parámetros de suavizamiento de cuánto fueron, los que ustedes le asignaron, les va a dar los parámetros iniciales del nivel, de la tendencia, y fíjense que aquí además nos da otra información importante. Nos dan los... los criterios de información. Los criterios de información que les había mencionado, el Akaike, Schwartz, pero también nos da los que ya vimos, ¿no? El MAPE, que lo tenemos acá, el error cuadrático medio, el promedio del error cuadrático medio, el error cuadrático medio, la suma de los errores al cuadrado. Es decir, les da toda esta información para que ustedes vean cuál es el mejor método o si los suavizamientos que le acaban de dar esos parámetros son los adecuados. Aquí yo solamente voy a tomar el de Akaike, que es de 1597.6, lo voy a anotar, para ver si al modificar esos parámetros se modifica mi información. Entonces, nada más lo tengo aquí en tema y voy a cambiarle los parámetros. Me voy a ir nuevamente a Pro. Y ahora le voy a dar un 0.7 por acá y vamos a ver qué pasa. Fíjense, con un 0.7 mi Akaike bajó a 1484 en mi caso. No sé ustedes cómo vayan. Entonces, vamos a suponer que yo ya hice unas 5 simulaciones con distintos parámetros. Bueno, aquí mi mejor parámetro sería en todo caso este. Ahora, para graficar todas sus series en conjunto, pues vamos a seleccionar las series, las abrimos como grupo y le digo, preséntame las series en gráfica, para ver cómo se están comportando. Fíjense, no se ve casi, porque el comportamiento es muy similar, pero todas van pegaditas a la línea, ¿no? Sin embargo, con esto sí tengo que mi mejor parámetro de suavizamiento, dado el Akaike, es cuando le meto un alfa de 0.7 a la tendencia, un 0.2 a el componente irregular y 0.1 a la estacionalidad. ¿Vale? ¿Vamos bien? ¿O cómo van ustedes? ¿En qué paso van? Alison, ¿en qué vas? No la cargaste. No la carga. Ok, ¿la base en qué archivo la tienen? Eso igual es importante. Lo que les recomiendo es que la guarden en Excel. ¿Ok? ¿Sí está en Excel? Bueno, entonces vamos a importarla, porque probablemente ese es el tema. Ahora, si está en Excel, tiene que estar la base lo más limpia que se pueda. Recuerden que si al inicio tienen filas que están vacías, pues hay que informarle al software a partir de qué fila comenzar a importar. Ok. Ya. Entonces, ¿en qué te quedaste, Alison? ¿Ya? Ok. ¿Cami? José, ¿ya quedó? ¿Arlet? ¿Eric? ¿Arely? ¿Axel? Sí. Tendencia, estacionalidad. ¿Carlos?
No me acuerdo del otro. A ver. Ya. En tu menú seleccionas la que te hizo, la que te generó. Ajá, la seleccionas, las abres como grupo. ¿Ya? Y después te vas a File. Ah, no digo a View. ¿Ya quedó? Y ahí Bueno, te ahora sí aparece el vamos gráfico. a Code Winters. Esto que hicimos es el pronóstico por el método de descomposición STL. Vámonos ahora al Code Winters, ¿ok? Ustedes tienen su base y de hecho desde esta salida que tenemos podemos comenzar a trabajar el Code Winters. No es necesario cerrarla. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren ir guardando estas salidas? Si las quisieran ir guardando, entonces tenemos dos opciones. Una, nombrar esta salida y la otra, congelar la salida. Vamos a congelarla. Ahí en la parte superior, sus pestañitas tienen algo que dice freeze. Le vamos a dar en freeze y nos va a aparecer esta pestaña, esta ventana que me acaba de salir. Entonces, una vez que tenemos eso, le voy a dar name, que va a ser guardar. En este caso va a ser mi tabla 01. Ustedes le pueden dar otro nombre. Nada más cuiden que sea minúscula de preferencia. En eViews no importa si escriben mayúsculas o minúsculas, el software hace el ajuste. Pero en esta tab, en R, bueno, mucho más en R, ustedes ven que si una letra la metieron mal, pues ya no se la reconoce. Entonces tengan cuidado con ello. Yo lo voy a dejar como tabla 1 y le doy a aceptar. Si notan, en su ventana principal ya le salió esa tabla que acabamos de congelar. ¿Para qué nos va a servir esto? Precisamente para después hacer comparaciones. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí, o sea, yo ya voy a cerrar esta, pero esta que era la original, voy a hacer otro procedimiento sobre esta tabla. Entonces esta va a desaparecer, ¿no? Pero el resultado de esta ya la tengo guardada. Me voy a ir entonces a Prop nuevamente, suavizamiento exponencial, y le voy a dar suavizamiento exponencial simple. ¿Ok? ¿Todos estamos? Ok, me espero, si no, pero todo muy rápido. ¿Cómo guarda la tabla? Otra vez, ok. No hay problema, no hay problema. Otra vez lo repito. Nos vamos a freeze. ¿Ya quedó? Le sale una nueva tabla. Y luego en esa tabla, en el mismo menú, hay algo que dice name. Y ahí tú la vas a guardar si quieres, el nombre que quieres. Una vez que está guardada, te tiene que aparecer este icono. ¿Ya está? Ok. ¿Arely? Sí, me quedé otro, pero no sé si antes de que... ¿En qué te quedaste? Pues sí, en la instrucción que me dado antes, déjalo. ¿En freeze? No, en el Pro, ya para... Para la siguiente. Ok. Ya guardaste tu tabla. Perfecto. Ok, entonces nos vamos a ir ahora sí a hacer el método de Holt y el método de Winters. Nos vamos a Prop nuevamente. ¿Estamos todos? Y de Prop nos vamos a ir a suavizamiento exponencial. Y aquí nos vamos a la primera pestañita, suavizamiento exponencial simple. Y fíjense que ahora nos dice qué tipo de suavizamiento quieres. Un simple, un doble, un suavizamiento hot winter sin estacionalidad, un hot winter aditivo o un hot winter multiplicativo. Pues es mucho más sencillo, ¿no? Porque ya nos está dando toda la gama de suavizamientos que podemos tener. ¿Tienes preguntas? ¿No? Ah, ¿cómo hiciste? Sí. Ok, entonces, simple y doble, ¿para qué nos sirve? Únicamente para tendencia, ¿ok? El Gold Winter sin estacionalidad solamente nos va a sacar tendencia y ciclo. Y el Gold Winter aditivo y multiplicativo nos va a estimar tres parámetros: la media, la tendencia y la estacionalidad, ¿ok? El que ustedes quieran, vamos con un Gold Winter multiplicativo. Es el que yo voy a estimar. Si ustedes quieren estimar otro adelante, pero por favor
favor estimen otro, si no, si vamos al mismo, no sabemos si hay algo distinto. Entonces, lo voy a hacer Winters multiplicativo y me dan los parámetros. Nos dice, los parámetros tienen que estar entre 0 y 1. Aquí está. O E para estimarlo. Es decir, podemos dejarle E, ¿no? Que el software lo haga de manera natural, pero también nosotros podemos indicarle cuáles son los parámetros de suavizamiento que queremos. Y ahí lo dice claramente, tiene que estar entre 0 y 1. Vamos a darle 0.3 a la media, una tendencia de 0.5 y un componente estacional de 0.2. ¿Ok? No necesariamente tiene que dar la suma 1, puede ser menor a 1 o mayor a 1, pero no puede pasar de 1 cada uno de los parámetros. ¿Vale? Entonces, y nos va a nombrar la serie que nos va a arrojar con el valor YSM, así como lo tenemos aquí. Es la nueva serie que nos va a pronosticar. Les digo ok. Y fíjense que ahí me sale lo mismo que, a diferencia del método anterior, que me salían los Akaike, los Schwartz y todos esos criterios de información, aquí me sale la suma de los errores al cuadrado como indicador para ver cuál es el mejor o los mejores parámetros de suavizamiento. ¿Ok? Ya me generó la media, la tendencia y el componente estacional. Aquí los tenemos. Y entonces vamos a graficarlos. ¿Qué vamos a graficar? Voy a graficar el ISM, el que calculé anteriormente y la serie original. Selecciono los tres. ¿Ya los seleccionaron? ¿O voy muy rápido? Si voy muy rápido también díganme. ¿Vamos a hablar ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, clic derecho, abrimos como grupo y nos va, a mí me va a aparecer una nota en donde me dice que si quiero eliminar el grupo anterior, le digo que sí. Y ahora grafico. View, gráfica y OK. Y ahí están mis tres parámetros, más bien mis tres variables, la original, la que está suavizada, el método de descomposición y el multiplicativo. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ¿Fácil? ¿No? ¿Enredado? Pues es cuestión de práctica, nada más. Y fíjense, aquí en eViews también lo podemos graficar todo junto o lo podemos graficar separado. Aquí tenemos la gráfica, las tres líneas en la misma gráfica. Me voy a ir acá y le voy a decir que me haga múltiples gráficas. ¿Todos estamos hasta ahí? ¿Sí? Aquí tengo la opción de las series múltiples. Cuando estoy trabajando con series múltiples, quiero una gráfica única o quiero múltiples gráficas. Digo que múltiples gráficas y le doy OK. Y fíjense, ahí me está generando las tres gráficas separadas. ¿Cómo vas, Camilo?
Alison, ¿segurísimos? Bueno, voy a darle cerrar. Quiero eliminar el grupo. Y fíjense que a diferencia de, ¿cuál es la diferencia, al menos en este método con Gretel? Que lo hicimos de forma multiplicativa, pero únicamente nos da la serie pronosticada. Y en Gretel nos da la serie, pero descompuesta, porque sí podemos ver el componente estacionario, podemos ver la tendencia. Es decir, al menos en este método Gretel debes agregar información más. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bueno, vamos a ver. Y vamos a meterle. Ahora, vamos a suponer que ustedes quieren pronosticar. Si quieren pronosticarle, porque aquí de hecho nos dice la estimación de la muestra, pero nos dice, pues necesitamos meterle una observación más para el pronóstico, ¿no? Entonces, para el pronóstico voy a cerrar esto y me voy a ir a mi cuadro inicial, digamos a la ventana principal. Me voy a rango y en rango le voy a dar clic derecho. Me va a aparecer esa ventanita y le voy a decir que quiero que mis datos terminen en 1984, trimestre 2. ¿Ok? Porque le voy a agregar 2 observaciones más. Y le doy a aceptar. Me dice que si quiero agregar estas 2 observaciones, le digo que sí, y ahí está. Ahora me dice, ¿quieres refrescar esta información? También le digo que sí. Y bueno, hay que trabajarla, ¿no? Aquí, lo primero hay que percatarnos que ya tenemos los 2 datos agregados. Una vez que están esos 2 datos, pues tengo que empezar. Fíjense, aquí me sale NA. Al final, ¿por qué me sale NA? Porque no tengo nada, o sea, todavía no hago el método incluyendo estas 2 observaciones. Entonces me voy a ir a Pro nuevamente, suavizamiento exponencial simple, y se supone que ahí ya tendría que salir. Pero vamos a ver, todo puede pasar. Vamos a darle aquí. Bueno, ¿qué pasa si le dejo esta E? ¿Qué es lo que puede pasar? Y si no tiene un componente estacionario. Voy a abrir la serie y vamos a ver si ya nos incluyó esos 2 datos o nos los deja con NA. Fíjense que aquí ya nos hizo el pronóstico. ¿Sí? A ver, ¿ya lo hicieron? ¿Segurísimos? ¿En cuál fue el pronóstico? A ver, lo que primero agregaste ya tus observaciones aquí. Sí, ya. Ok. Una vez que está eso, nos vamos a Pro, a la serie que tú estás trabajando. Ajá. Te vas a ir a Pro, suavizamiento exponencial, simple, y aquí lo que te tienes que asegurar es que en ese cuadrito, en este, ya estén incluidas las 2 observaciones que agregaste. Ahí, en el suavizamiento de los parámetros, yo no los modifiqué. Le dije, haz lo que tú tienes que hacer y dame el mejor parámetro. Por eso las Cs no se las modifiqué a diferencia del otro. Podría haberlo hecho, pero no me parece. Simplemente le voy a dar aceptar. Ya me tuvo que salir una nueva serie. Y esa nueva serie, ¿sí? Esa nueva serie generalmente te va a aparecer en la parte última de tu ventana principal, ¿ok? Bueno, abre tu ventana y te vas en la parte de hasta abajo y vas a corroborar que los 2 datos que tú incluiste ya tienen un pronóstico. Ese va a ser su pronóstico. Esos 2 datos que nos acaban de salir van a ser el pronóstico. Ahora, si yo comparo esta serie con la original y la grafico, ya selecciono mis 2 variables, la original y la pronosticada, le doy a abrir. Como grupo, View,
Y le digo vertical. Ok. Y ahí está la gráfica. La variable original y la variable ya con el suavizamiento. Y además no se alcanza a ver porque el gráfico es muy pequeño, pero noten que hasta el final la línea azul tiene 2 datos más, 2 puntitos más, o sea, sale muy ligerito. Entonces ahí ya tenemos nuestro pronóstico. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Todos quedan como el agua? Perfecto. Bueno, pues entonces ya tienen ahí el método del fall y el winter. Ya nada más es cuestión de que ustedes lo practiquen y de que sepan cuándo emplearlo. El fall, recuerden que es el fall winter, en Gretel nos los da separados, en Iris nos los da juntos, pero vamos a tener un fall winter sencillo que no va a contemplar la estacionalidad y solamente va a manejar los parámetros. Vamos a tener el fall winter aditivo, que sí contempla la estacionalidad e incluye 3 parámetros, y multiplicativo que también contempla la estacionalidad y son 3 parámetros. ¿Cómo van a decidir? Viendo la gráfica. Por eso es muy importante el primer análisis gráfico, porque el análisis gráfico les va a decir, ok, esta serie se comporta estable, debe ser un aditivo. Si se comporta exponencialmente, debe ser un multiplicativo. Pero también no olviden que al final, por eso, en cada salida les mencionan o les marcan, en cada salida les dan esto, los errores, el error cuadrático medio, porque el error cuadrático medio es lo que comenzamos a ver al inicio, ese MAPE, el SME, que el más pequeño es el que les va a decir cuál es el mejor pronóstico. No olviden eso siempre va a ser muy importante. Al igual que ya en econometría pura y pura, el Akai, que el Schwartz y el Hanaway, ¿no? Son los criterios de información que debemos tomar en consideración para decidir cuál es el mejor método de pronóstico. ¿Ok? ¿Listo? Perfecto. Ahora, si no hay dudas sobre esto o alguien tiene alguna pregunta, adelante, María. Y para elegir entre la exponencial, pronósticos de exponencial o el ETS, ¿cuál es? ¿Cómo diferenciamos eso? ¿Cómo vas a decidir? Ah. ¿Cuál de los dos? Son métodos, o sea, ahí tú vas a tener uno es descomposición. Vamos acá para que lo veamos. Entonces, fíjate, los dos son exponenciales, ¿no? Nada más que uno es simple y en el otro te da más descomposición. Pero los dos te van a llevar a lo mismo. ¿Cuál es el que más se utiliza? El Hall Winters, porque es un poco más robusto, más que este. Pero los dos nos llevan a lo mismo. Digamos que este es más rudimentario que el Hall Winters. Sin embargo, te lleva a lo mismo. ¿Cuál es la única base que sí tienes que tener clara? ¿Cómo es el comportamiento de tu serie? Si es aditiva o si es multiplicativa. Y cualquiera de los dos métodos que tú elijas, o si eliges este y eliges el otro, y el que te dé el menor error de error cuadrático medio, pues ese es el que vas a tomar en consideración, porque es el que mejor te está pronosticando. ¿Ok? ¿Listo? Perfecto. Entonces vámonos a el método. ¿Se acuerdan para qué son las raíces unitarias? ¿No? Bueno, no pasa nada. Si no se acuerdan, vamos a revisarlo. Para ver si la serie se comporta como ruido blanco. Ajá. Si es estacionaria o no es estacionaria, ¿no? Y si tiene ruido blanco. ¿Qué es el ruido blanco, Mike? Pues sí. No sé. Nada más me acuerdo de su gráfica, que no tiene una tendencia, que no tiene tendencia ni. Ajá. No tiene tendencia, ¿qué más no tiene?
publicidad. ¿Ustedes han escuchado el ruido blanco? Sí. ¿Cómo es ese sonido? Bueno, sí, porque no sé, ustedes yo creo que les tocó, pero hace muchos años, cuando yo era chiquita, y se acababan las caricaturas, porque antes no teníamos televisión las 24 horas del día. Entonces, terminaban las caricaturas o la programación generalmente terminaba entre las 11 y 12 de la noche. Y a las 12 de la noche era el noticiero con Jacobo Zabludowski, el de 24 horas, ¿no? Y ese noticiero, una vez que acababa, apareció una pantalla de colores, una franja negra abajo y colorcitos ahí. Y era un ruido así como... ¿no? ¿Han escuchado los moscos, a los zancudos? Sí. Los zancudos podría ser un ruido blanco. Y fíjense, ¿por qué es tan molesto el sonido de los zancudos? Por el aleteo tan rápido, ¿no? Es horrible el sonido de los zancudos. O sea, un ruido blanco así lo podemos soportar, pero el ruido blanco no se tolera por mucho tiempo. Porque un ruido blanco también puede ser muy, no sé, afecta, o no lo sé, pero no lo soportas por mucho tiempo. Al inicio sí, de hecho lo usan incluso como terapia, ¿no? Sí. Que las ondas alfa, las ondas gamma, y para que te concentres y tú estás ahí súper concentradito estudiando. Bueno, ese ruido blanco en física tiene una forma, y esa forma es precisamente como decía Mike. ¿Cómo va a ser Mike? Aleatorio. Aleatorio. Sí, como. Bueno, todos han visto el electrocardiograma, Sí. ¿sí? Pero en el electrocardiograma, pues hay momentos en que se tranquiliza el corazón, el ritmo cardíaco, y otros en los que se eleva, ¿no? Pero el ruido blanco, la idea es que sea así. O sea, no hay, fíjense, aquí en ruido blanco nosotros no tenemos tendencia. Esa es una de las características principales de las series de tiempo. Las series de tiempo económicas, ¿cómo van a ser? Siempre van a mostrar una tendencia positiva o una tendencia negativa. Siempre. O bien pueden no mostrar tendencia. ¿Cuáles serían las que no muestran tendencia? A ver, ¿cuáles primero? Alguna serie, díganme dos series económicas que tengan una tendencia positiva. El PIB. El crecimiento poblacional. ¿Cuál? El crecimiento poblacional. La población tiene una tendencia negativa, positiva. Y el PIB, ¿no? No, no, bueno, sí. No, no necesariamente. No necesariamente el PIB. Ah, A ver, Caro, otra que tiene una tendencia positiva. La no, pobreza tiene una tendencia positiva. pero sí no puede necesariamente, pero vamos a suponer que sí, ¿no? pero sí puede bajar. Tiene una tendencia positiva. Aunque no necesariamente. Tendencia negativa. Dos series que tengan tendencia negativa. Económicas o sociales. El sector primario. ¿El sector primario tiene una tendencia negativa? Sí, ¿no? No sé. La producción del sector primario. Sí, no, porque ¿Comparado con qué? con la terciarización de la economía. Ah, ok, ahí es otra cosa. ¿Por qué? Porque el sector primario siempre está creciendo. Ah, sí. Pero si lo comparamos con el sector terciario o inclusive con el PIB, pues vemos un comportamiento negativo en cuanto a su participación dentro del PIB, porque cada vez aporta menos. Sin embargo, el crecimiento es positivo. ¿Qué otra tendrá un crecimiento negativo? El nivel de alfabetización. La alfabetización, exacto. La escolaridad tiene una tendencia negativa. Porque se supone que en el país la mayor cantidad de personas, por lo menos ya tienen la primaria terminada, ¿no? Más del 90%. Secundaria, habrá que ver las estadísticas. Universidad, pues aproximadamente 2 de cada 10 entran a la primaria y logran llegar a la universidad. ¿Ustedes sabían que ya la universidad, por ley, el Estado se las debe garantizar? Está en la reforma del
23. Yo tampoco lo sabía, apenas lo aprendí en un curso que nos están dando. Bueno, entonces la universidad ya es una garantía para los mexicanos. Pero por supuesto no todos van a querer estudiar la universidad, ¿no? Y una serie que no tenga tendencia. La oferta monetaria. La oferta monetaria tendrá o no tendrá tendencia. No, sí tiene, ¿no? Según la gráfica que acabamos de ver. Sí tiene tendencia. Era positiva, ¿no? El precio de una acción. El precio de una acción tendrá o no tendrá. Depende. Ustedes trabajan mucho con eso y siempre hablan de eso. ¿Qué? Pero nada más que está medido en otras unidades. En especial Mike. ¿La inflación? La inflación. Pero la inflación ¿en qué sentido? ¿Cuando la vemos por índice de precios o cuando la vemos por tasa? Por tasa. Precisamente ahí tomen nota. Cuando ustedes trabajan con tasas, las tasas por naturaleza son estacionarias o generalmente van a ser ruido blanco. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos, aquí se les voy a explicar de manera muy sencilla para no entrar en toda la parte matemática de las pruebas de raíz unitaria. Pero cuando nosotros tenemos una serie con tendencia, si tiene tendencia, es una serie que generalmente es no estacionaria. ¿Por qué no estacionaria? Precisamente porque tiene tendencia. Entonces la tendencia es un indicativo de no estacionariedad. Entonces, ¿a qué nos referimos con estacionariedad? A que si nosotros trazamos la media, los valores se alejan precisamente de la media. Tenemos valores muy por debajo de la media y valores por arriba de la media. Y eso implica que vamos a tener no estacionalidad. ¿Ok? Bueno, ¿qué más nos indica esto? Que las variables no tienen un comportamiento determinístico. Determinístico es decir que no cambian en el tiempo. Si las series no cambian en el tiempo, entonces no tendría sentido estudiarlas. Porque sabemos que lo mismo que hizo Caro el día de ayer es lo mismo que va a hacer hoy y lo mismo que va a hacer mañana. Sin embargo, si Caro ayer hizo ejercicio, pero hoy, no sé, está cansada y dice, ay, yo quiero dormir y hoy no hace nada, ¿no? Y solamente duerme, no está en este punto. Pero resulta que lo que no hizo hoy lo va a tener que hacer mañana. Y entonces va a tener mucha actividad al siguiente día. Y al otro día, pues se relaja un poquito porque dice es fin de semana, como que mejor me voy, no sé, de antro. Y resulta que el domingo se acuerda que no echó la tarea, entonces no va a salir para nada de casa, pero se va a quedar en casa a trabajar. Y el lunes se le va a hacer tarde para venir al seminario, entonces está por acá, pero el martes se da cuenta que ya no tiene nada porque todo se lo gastó en el antro, que tiene que irse a trabajar y va a estar por acá. Es decir, cuando una serie tiene este comportamiento, y así en realidad son las series económicas, están sujetas a muchos factores, pues vamos a tener que esas series son de interés. ¿Por qué esas series se están comportando de esa forma? Porque una persona puede tener bajones y puede de pronto subir mucho su nivel de interés por hacer cosas. Probablemente es una persona que tiene depresión, o no sé, muchas cosas podemos ver por ahí. Entonces, si estamos trabajando con series que no son estacionarias, pues el primer indicativo visual gráfico es la tendencia. Y casi todas nuestras series van a ser así. La población tiene una tendencia positiva. ¿Es estacionaria o no? Generalmente no va a ser estacionaria. Ahora, ¿cuándo
Estacional. La media Estacional, sí, y la varianza. Con la diferencia. Entonces, cuando tenemos series estacionarias, nuestra serie va a oscilar alrededor de una media. ¿Cuáles son las condiciones de la normal? Varianza cero. Varianza cero. No. Desviación. Ya no. El cero está bien, pero no en la varianza, ¿En la media? en la media. Acuérdense que las condiciones de la normal decimos, pues es una normal que más bien se comporta como una normal con media cero y varianza constante. y varianza mínima Ah. o constante, ¿no? Entonces, vean que sus clases de estadística siempre van a estar aquí en econometría. Cuando hablamos de series estacionarias, noten que aquí no tenemos tendencia. No hay. Y si no hay tendencia, puede ser un indicativo de estacionariedad. ¿Por qué? Porque los valores de la serie se van a comportar o a oscilar alrededor de la media. No se están separando de la media, a diferencia de acá. Aquí no se separan de la media, pero además la varianza es mínima, ¿no? O sea, no hay una variación tan fuerte, sino es constante. ¿Vamos bien? ¿Y cuáles son las series que se comportan así? Si ustedes buscan en internet cómo ha sido el comportamiento de la tasa de interés, la tasa de interés precisamente tiene un comportamiento estacionario. La tasa de inflación tiene un comportamiento estacionario. ¿Qué otra tendrá un comportamiento estacionario? Todo lo que son tasas tienen comportamientos estacionarios, generalmente. Y a las tasas no hay que transformarlas, chicos. Ese es un error que a veces pasa cuando no saben econometría. Transforman las tasas. Y no es que esté mal, porque al final una tasa transformada nos va a llevar cambia a qué. Tenemos una primera experiencia que nos lleva a una transformación de una tasa. Ayer lo vimos. Que si Gladys lo respondió. A la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento. A una segunda diferencia. ¿Ok? Bueno, entonces, ayer me pedía de mí un borrador y unos marcadores y los dejé ahí. Y no traigo el borrador. Bueno, entonces, fíjense, vamos a tener que cuando trabajamos con tasas, lo que estamos teniendo son primeras diferencias. ¿Ok? La primera diferencia de nuestra variable Y. Y yo les preguntaba y me llamó mucho la atención, José, porque no sé si lo vieron o no. ¿Ustedes vieron sistemas de ecuaciones en diferencias? Sí. ¿Cómo son esos sistemas de ecuaciones en diferencias? No las diferenciales, los sistemas de ecuaciones en diferencias, porque es otra cosa. No. Nada más. A ver, los que me quieran decir, sí lo vimos, así luego. O sea, ¿cómo que cómo son? ¿Mande? ¿Cómo que cómo son? O sea, ¿qué son? Sí, ¿cómo es su forma? O sea, una diferencial, ¿cómo la expresas? ¿Cómo? A ver, Alisa, ¿cómo expresamos una diferencial? ¿Mande? Como dice mi buena pregunta. Axel, nadie está aquí porque debe ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Todos la pasaron. Está perfecto, eso me da mucho gusto. Entonces, ¿cómo las expresamos? La derivada, ¿no? Exacto, fíjense, ahí está la diferencia. Y créanme que no, yo siempre lo veía de manera intuitiva desde la parte econométrica, pero nunca lo había visto desde la parte matemática hasta el día de antier. Pero sí se entendía. Pero ahora ya se sé bien. Ya te los puedo explicar bien. Porque además, fíjense que cuando enseñamos econometría,
también pasa que muchos son muy matemáticos y nunca lo aplican, pero además se lo entienden. O la otra es que pues no sabemos ni lo que estamos diciendo. Entonces, Yo. fíjense, las diferenciales, y aquí también te vas a aventar lo mismo de ayer un poquito, pero voy a hacer muy breve. Ustedes cuando tienen una derivada de y, dado que X. dada la derivada de x, ¿sí? Pero aquí, ¿qué es lo que tenemos en las derivadas, chicos? Una variable, dos variables. Dos. Dos variables. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, estas diferenciales, ¿cuándo las aplican? ¿Con qué tipo de valores las aplican? ¿Se las dijeron, se las mencionaron? Sí, con el valor natural, no números. No. Tienen que ser números naturales, Ajá. ¿sí? Reales. ¿Pero de qué tipo? Fíjense, aquí hay un concepto muy importante en econometría que es muy válido para todo esto de series de tiempo. Y es precisamente el tiempo. ¿Ok? Su tiempo va a ser de dos formas. Generalmente cuando ustedes trabajaron diferenciales lo hicieron con tiempos. ¿De qué tipo, Camilo? ¿Cuándo qué? ¿Cuál era la Cuando pregunta? trabajaron diferenciales, trabajaron con un tipo de tiempo. Hay dos tiempos. Pero las diferenciales las vamos a trabajar con un tiempo en particular. Hay algo que se le llama tiempo continuo. ¿Se acuerdan de sus clases de estadística? ¿Qué tipo de variables tenemos? Las continuas y las discretas. Las continuas y las discretas. Las continuas, ¿qué tipo de valores son? Con decimales, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de tiempo continuo, pues podemos decir que están entre un intervalo de tiempo. Y van a ser todos los valores que están dentro de este intervalo. Pero fíjense, yo no puedo hablar del tiempo continuo en el sentido de decir, el precio de una acción se movió en 1.25 segundos o 1.26 segundos. No, sería como raro, ¿no? ¿Cómo que se movió en 1.26 segundos? Entonces, precisamente esa es la diferencia entre las diferenciales y las ecuaciones en diferencias. Cuando trabajamos con ecuaciones en diferencias, vamos a hablar de dos variables también, pero va a ser la diferencia de mi variable y dada la diferencia de mi variable t. ¿La t qué va a ser? El tiempo. Y el tiempo en diferencias solamente puede ser de una forma. Yo les pregunté cuántas variables tenemos. Dos. ¿Continuas y? Discretas. Discretas. Bueno, en diferencias el tiempo es discreto, siempre. ¿Por qué va a ser discreto? Porque vamos a tener dos puntos en el tiempo. Entonces vamos a suponer que estamos en el tiempo t, que es el presente, pero podemos tener t-1, que es el momento que ya pasó. Y podemos tener t+1, que es el momento que viene a continuación. Entonces, fíjense, el tiempo no importa que sean años, que sean meses, que sean segundos, que sean minutos. El punto es que hay una diferencia entre el precio de una acción en el segundo pasado y el segundo presente. Y ahí tenemos dos puntos en el tiempo, dos segundos distintos. ¿Ok? Entonces, esto, el tiempo, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto va a valer siempre el tiempo? Si tenemos el tiempo pasado y el tiempo presente, y del tiempo presente al tiempo futuro, ¿cuánto va a valer de siempre? ¿Cero? 1. Porque siempre va a ser un espacio de un solo valor. El minuto anterior contra el minuto actual. ¿Cuántos minutos pasaron? 1. El segundo anterior contra el segundo actual. ¿Cuántos segundos pasaron? 1. Entonces el tiempo siempre va a ser 1. Por lo tanto, el cociente de las diferencias de y fíjense, el valor de y va a cambiar
siempre que se mueva t, de un segundo a otro, de un minuto a otro. Entonces, la diferencia que tenemos en y, dada la diferencia que tenemos en t, va a ser siempre la diferencia de y. ¿Por qué? Porque t siempre va a valer 1. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ya se acordaron de sus clases de... Miseria. ¿Sí vieron esto, no? Sí. Ok. Pero- Y fíjense esto porque es importante. Porque en series de tiempo y en econometría trabajamos siempre con eso. Entonces, cuando ustedes trabajan con series que no son estacionarias, pues hay que hacerlas estacionarias. Y una de las formas de hacerlas estacionarias es precisamente transformarlas a primeras diferencias. Estas van a ser las primeras diferencias, no son las diferenciales. Ahí hay que tener cuidado. Son las primeras diferencias. Ahora, si yo quiero transformar nuevamente mi variable a segundas diferencias, ¿es posible? Sí. Matemáticamente es posible. Económicamente no es viable, porque no se entiende. Entonces aquí vamos a tener una primera diferencia de orden 1 y aquí una de orden superior, ¿ok? O de segundo orden. ¿Cuáles son las transformaciones que hay que hacerle a estas series? Por ejemplo, estas, las que tienen tendencia y no son estacionarias. Bueno, podemos comenzar, por ejemplo, transformando a logaritmos. ¿Cuándo vamos a transformar a logaritmos? Cuando tenemos un problema de... Estacionalidad. No, de no estacionalidad. Pero sí. ¿De qué? ¿Cuáles son las dos reinas de la estadística? Ah, de varianza. De varianza. Vamos a transformar a logaritmos cuando tenemos un problema de varianza. Si ustedes observan que su varianza es muy fuerte, necesito transformar irremediablemente a logaritmos. Esa va a ser la primera transformación que le voy a aplicar a mis datos. Lo primero. Lo segundo, si yo tengo, si aún transformando en logaritmos mi serie continúa sin ser estacionaria, entonces le voy a aplicar precisamente una primera diferencia. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Una primera diferencia en términos muy sencillos y saliéndonos de toda la parte de cálculo y de álgebra, es sacar únicamente una tasa de crecimiento. Eso es una primera diferencia, ¿no? Entonces, la primera diferencia implica generar tasas. ¿Sale? Y en consecuencia, a las tasas no les puedo aplicar logaritmos. Si ustedes le aplican logaritmos a sus tasas, está bien. A las tasas jamás les apliquen logaritmos. A los índices, a los valores nominales, a todo eso sí le pueden aplicar logaritmos, pero a las tasas jamás lo hagan. Ahora, a un logaritmo sí le podemos aplicar tasas, pero a una tasa jamás le vamos a aplicar un logaritmo. Por eso, la tasa de interés, la tasa de inflación, ya no es necesario transformarlas, porque ya están transformadas, o sea, ya es su primera diferencia, es su, más bien estas ni siquiera están en diferencias. Entonces, a estas dos, nunca logaritmos. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa si aplicando inclusive tasas, mi serie continúa sin ser estacionaria? Pues lo que sí puedo aplicar es a este logaritmo le aplico una tasa y entonces tendría la tasa de crecimiento, la primera diferencia del logaritmo de mi variable de interés. ¿Sale? Eso sí lo puedo hacer. Y ya por último, si tengo un desastre en mi serie y nada más no se deja, pues le voy a aplicar segundas diferencias. Sería lo más que puedo hacer. ¿Qué pasa cuando esta serie tampoco, aún en doble diferencia, no puedo modelarla porque tiene un proceso de varianza muy fuerte? La serie entonces hay que segmentarla, analizarla por periodos y ver en qué periodo es en donde se da la mayor variación. Antes de que
que ustedes lleguen a esto. Matemáticamente sí lo podemos hacer, pero económicamente ya no es viable. ¿Sale? O sea que es preferible dividir nuestra serie antes de llegar a una segunda diferencia. Es que la segunda diferencia sí te va a dar y el modelo te va a correr. Ok. Ahora explícalo. ¿No? Ahora regresa de esa segunda, sácale. De esa segunda diferencia, transfórmalo al valor natural como lo explicas. Ese es el problema con las segundas diferencias. Entonces, antes de llegar a esto, pues hay que primero, pues mejor segmentar la serie, simplemente partirla a la mitad o en décadas, ¿no? Si estás estudiando un periodo muy largo, quizá en décadas para que ajuste mejor. Y si por ejemplo nuestra gráfica tiene como un choque, o sea que a partir de un momento tenga como una explosión Ahí vas a tener un momento explosivo. y no lo corto ahí, o sea no puedo cortar ahí. Sí puedes cortarlo ahí, porque inclusive, y por eso les preguntaba de las clases de ecuaciones diferenciales, porque ustedes seguramente vieron el modelo de la telaraña, No me acuerdo. ¿no? Nadie les explicó ayer el modelo de la telaraña. Quería hacer eso, pero dije, no, igual no va a perder entre todos. Fíjense. Es que es muy interesante. Si ya cuando te empiezas a meter, es bastante interesante. Pero pues necesitas tener como que alguien te mantenga y no trabajar en otra cosa para dedicarte a estudiar nada más. Ah, sí, sí. Ya. El modelo de la telaraña, generalmente vamos a tener oferta y demanda. ¿Sí? Pero la oferta y demanda, ¿qué van a tener? Bueno, oferta y demanda. Aquí va a depender de la inclinación de sus curvas. Porque en este modelo vamos a suponer que empezamos en este punto. Y entonces tendríamos que chocar con nuestra curva de oferta. Posteriormente con la curva de demanda. Esto, por ejemplo, cuando ustedes estudian Macro abierta. macro, en el efecto multiplicador lo van a ir viendo. Y luego tenemos nuestro otro punto. Entonces, ¿cómo va creciendo esto? Ah, pues aquí llegamos aquí, acá, acá. Es decir, esto se va haciendo una especie de espiral. Pero fíjense, esta espiral es muy constante. No hay un efecto multiplicador tan acelerado. Pero cuando ustedes ven el acelerador, entonces la posición de sus curvas va a cambiar. Porque podemos tener una curva muy inclinada, una curva muy recta, y entonces si empezamos aquí, el efecto puede ser mucho más fuerte, más rápido. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar, José? Lo que tú preguntabas hace un momento. Algo muy sencillo que en econometría llamamos estabilidad del modelo. ¿Y qué implica la estabilidad? Que su serie, si ustedes tienen una serie así, que converge, van a tener las distintas posibilidades. Vamos a tener una serie que ante un choque, que es lo que mencionabas, cuando se desfasa la serie, sí. La serie se puede converger, pero siempre como de manera asintótica. Nunca va a tocar el eje de las X. Converge. Aquí estamos en equilibrio. La otra posibilidad es que nuestra serie sea explosiva. Entonces vamos a suponer que estamos aquí y de pronto nos vamos. Jamás esa serie se va a volver a encontrar al equilibrio. ¿Qué pasa con el acelerador generalmente? ¿No? Con la propensión marginal al consumo. Entonces esto se nos va, se bota. Vamos a tener otras en las cuales empezamos así. Y fíjense, estas son divergentes. Pero ¿Por qué? Porque aquí vemos precisamente este comportamiento. Empezamos en un punto y se empieza a acelerar el dinero. Y se va. Y las otras pueden ser lo contrario. Estamos en un proceso de volatilidad y entonces vamos alcanzando la convergencia al punto de equilibrio. Entonces aquí esto es convergente, esto converge y este es divergente. ¿Qué pasa cuando tú tienes una serie de este tipo?
Por eso es mejor fraccionarla. Puedes tener un cambio estructural inclusive, y ese cambio estructural es lo que te puede dar esto. Sacarte tu serie de equilibrio. Entonces, cuando eso sucede, dependiendo de lo que tú estés estudiando, a veces es mejor fraccionar la serie y estudiarla hasta un punto donde era medianamente convergente y después cuando esa serie se te sale de control. Porque dentro del modelo lo vamos a ver, y si ustedes tomaron clase con Javier o con Ricardo, vieron algo que se llamaba círculo unitario. Sí. ¿Sí? Y entonces en el círculo unitario, si mis valores Están dentro. se me salían del círculo, es porque estábamos en un modelo de ese tipo. No había equilibrio. Y teníamos un modelo explosivo. Por eso es precisamente las diferencias, porque las diferencias a lo que a nosotros le apostamos es a tener la estabilidad dentro de todo el modelo y no caer en desequilibrio. ¿Ok? ¿Quedó? ¿Sí? Perfectísimo. Bueno, se vamos siguiendo poco a poco, pero fíjense, o sea, la importancia, creo que aquí el error de muchos de nosotros como profesores es que cuando les damos clases no les decimos para qué les van a servir más adelante, o cuál es su aplicación práctica, sino solamente damos la clase y damos por hecho que ustedes lo entienden. ¿Cuál es nuestra labor? Sería decir eso que esto lo vas a aplicar en algún momento en la parte econométrica y que en realidad toda la matemática que ustedes ven tiene más bien la base econométrica necesita toda la parte matemática. Entonces, bueno, vámonos. Para hacer estacionarias, ahora sí, para medir si tenemos estacionariedad o no, pues necesitamos apoyarnos en unas pruebas que se llaman pruebas de raíz unitaria. Y vamos a ver 4 de ellas. Pues, muy rápido. Ok, 10 minutos para que vayan por una hora o algo. Empezamos. ¿Vale?